Bien. Mil disculpas, jóvenes. Ya vamos a solucionar este problema. ¿Ya? Yo creo que para mañana ya vamos a estar ya más tranquilos. ¿Ya? Mañana es miércoles, ¿no? Sí, ingeniera. Mañana, por favor, a las 8. Si tienen tiempo, nos podemos quedar un poquito más, pero es que tengo algo muy importante temprano. ¿Ya? Ok, ingeniera. Mañana a las 8. ¿Ya? Mañana a las 8. ¿Ya? Después, el jueves a las 7:15, no hay problema. ¿Ya? Pero mañana sí tengo algo importantísimo que hacer temprano. Bien, entonces vamos a seguir. Estas interrupciones no me gustan, pero ojalá que sea el último día. Bien, entonces hablábamos de qué era el tiempo atmosférico. Aquí vamos a decir que es el estado de la atmósfera. ¿Ya? El estado de la atmósfera. A ver, por favor. Dividida entre 4. ¿Cuánto? Igual. 140. Barcelona, Jabachicho, Duana, Chima, Chalduna, Guasi, Ufarte, Balcanya, pero dictamos. Ahorita vamos a... Córtelo, ingeniera, su audio. Su audio, ingeniera, creo que está apagado. Ya, gracias. Entonces, vamos a ver qué es el estado de la atmósfera en un lugar y en un tiempo determinado. ¿No? Ahorita, ¿qué me pueden decir del estado de la atmósfera? Yo le puedo decir, ¿qué es del tiempo? ¿Qué me van a responder ustedes? ¿Ah? Por eso en inglés dice, what is weather, ¿no? ¿Qué es del tiempo? Dice, no, es que es del clima, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, usted me puede decir está nublado, pues la atmósfera está parcialmente nublado, parece que va a llover, ¿no? Bueno, porque las nubes están cargadas, ¿no? Entonces, esa es parte de la evapotranspiración, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos nubes cargadas y de otros efectos que vamos a ver cuando estemos viendo esos temas específicos, ¿ya? Ustedes me van a decir, por ejemplo, ese es el tiempo, digamos, ahorita, ¿no? Hay la temperatura de tanto, bueno, eso es el tiempo.
el tiempo atmosférico. Pero cuando nosotros hablamos del clima, ¿ya? Nosotros vamos a ver es el estado promedio de la atmósfera. Sí, nuevamente nos referimos a la atmósfera, ¿cierto? Porque es la que me da el estado en que nosotros estamos en la superficie terrestre, ¿no? Pero dice a lo largo de un periodo de tiempo mayor. ¿Mm? Por ejemplo, puede decirme, bueno, el clima pues en Santa Cruz normalmente está entre los mayor o menor a 30 grados centígrados normalmente, ¿no? Entonces ustedes me están hablando ahí ya del clima, porque eso es lo que sucede en un mayor tiempo, ¿cierto? Son las características ya del lugar ya. Esto puede decir, por ejemplo, en un tiempo de mayor, como decir años, meses, ¿no? Es decir, es lo representativo ya de un lugar, el clima, ¿no? El clima frío en La Paz, digamos, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros hablamos de un tiempo atmosférico y de un clima. ¿Está entendido? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿No? Por eso es que aquí dice el clima, ¿no? No nos vamos a referir a este determinado tiempo pequeño en que nosotros vemos el estado de la atmósfera. Simplemente vamos a ver aquí el clima, ¿no? Entonces, vamos a ver entre qué elementos y factores forman el clima, ¿no? Vamos a ver que tenemos los elementos y acá vamos a tener los factores, ¿ya? De estos elementos vamos a ver que el clima forma la temperatura, por eso es que nosotros decimos, ¿no? ¿Qué es el clima en Santa Cruz? Pues no, la temperatura es de 30 grados, ¿no? ¿Cómo son las precipitaciones? Llueve más, llueve menos, ¿no? Hablamos de otro elemento importante del clima, es la precipitación. También, cuando habla del clima, datos del clima, nosotros vamos a ver cuál es la humedad. También, si ustedes ven en los reportes del clima, nos dan la temperatura, nos dicen si va a llover o no va a llover, está medio nublado, parece que va a llover, nos dan los porcentajes de humedad, ¿cierto? Bueno, lo que no nos dan es la presión, cómo está la presión atmosférica, ¿no? Y normalmente también nos dan otro dato que son los vientos. Si ustedes ven y escuchan los reportes del clima, ustedes ven que nos dan la temperatura, nos dicen está nublado, seminublado, están las nubes cargadas, parece que va a llover, nos da el porcentaje de humedad, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿No? Y nos dicen, bueno, los vientos estarán entre 30 40 kilómetros por hora, qué sé yo, 80. Si ustedes ven, todos esos son los elementos que normalmente nosotros escuchamos en las noticias, ¿cierto? Siempre cuando nos dan reportes del clima. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve esto? Los elementos del clima
Sirven para conocer. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? El estado del tiempo atmosférico. El estado del tiempo atmosférico, ¿este? Y condiciones climáticas. Lo más importante de un lugar, ¿no? Por eso es que cuando ahí en Unitel nos dice, bueno, el clima en las provincias, por ejemplo, aquí en la ciudad, en La Paz, Oruro, bueno, nos dan esas condiciones, ¿cierto? Es decir, el estado del tiempo atmosférico, eso es lo que nos da. Nos da viento, bueno, presión no nos dan qué porcentaje de humedad, si va a llover, cómo es la temperatura, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien. Entonces, entre los factores, vamos a ver que es importante la latitud donde nos encontramos. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Nos vamos a ir al texto del doctor García, que está explicando ahí todos estos factores que son la latitud, longitud. Como ustedes vamos a ver, en el trópico de Cáncer es donde tenemos temperaturas mayores. El Capricornio, y después en los en los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Vamos bajando hasta que llegamos a los polos donde la tenemos menor temperatura. Entonces, fíjense, mucho depende de la latitud. También dentro de la superficie terrestre, ¿no? La altitud, ¿no? Como ustedes ven, nosotros todos estos elementos del clima son diferentes aquí que en La Paz, ¿no? Por eso es que también depende de la latitud, ¿no? Depende del relieve, ¿no? Si hay montañas, no hay montaña. Por ejemplo, en los valles ya cambia, el tiempo, el clima va cambiando porque hay un mayor relieve, menor relieve. También vamos a ver que otro factor importante es la cercanía al mar. ¿M? Bueno, ahí tenemos vientos que dependen, ¿no? Si no vienen acelerados, ¿no? Y vienen las tormentas, ¿no? Ahí. De todas maneras, vamos a ver que también vienen a formar un factor importante las corrientes marinas. Las corrientes marinas. ¿No? Esas corrientes marinas, ¿qué son esas corrientes marinas? ¿No? Son las que trasladan grandes masas de agua, para que nosotros la entendamos mejor. Trasladan grandes masas de agua a través de los océanos. ¿No? Cuando nosotros hablamos, si estamos en las cercanías del mar, vamos a ver que el mar, en este caso, actúa como un modelador
del tiempo. ¿No es así? Estamos hablando del tiempo de la atmósfera, ¿cierto? Bien. El relieve, ¿en qué afecta la reniebla? El relieve. Esto va a influir en las zonas más montañosas, ¿cierto? ¿No? Bien, va a influir en las zonas más montañosas. Y vamos a ver que en las zonas más montañosas son más frecuentes en este caso la niebla, la lluvia. En este caso vamos a ver la niebla, ¿no? Etcétera, ¿cierto? Bien, entonces el relieve va a influir en el clima en ese aspecto. Cuando nosotros hablamos de altitud, estamos hablando de que como en la altitud, cómo es el clima aquí en Santa Cruz, ¿no? Porque mucho depende de también los metros sobre el nivel del mar con que nos encontramos, ¿no? ¿Y qué significa la altitud? Es la distancia vertical entre, ¿entre quién? A ver, ¿alguien me puede decir qué es la altitud? Algo, a ver, que se les ocurra. Entre la superficie terrestre y el nivel del mar. Exactamente, entre la superficie terrestre y el mar, ¿no? Y dice sobre el nivel del mar, ¿cierto? Y como ustedes ven, cuando hablamos de latitud, y nosotros tenemos el globo terráqueo acá, ¿no? Aquí tenemos la línea del Ecuador, y están los polos, ¿no? Entonces son estos paralelos los que me dan la latitud, son estos paralelos, ¿cierto? En cualquier lugar. Depende de esos paralelos, ¿ya? Entonces, como nosotros nos vemos aquí, esta es la línea del Ecuador, ¿no? Y vemos que también la temperatura va influyendo de acuerdo en qué latitud nos encontremos, ¿cierto? Bien. Entonces, estos son los factores que me condicionan, ¿no? Que me influyen. Todo esto, la latitud, la altitud, el relieve, si nos encontramos en la cercanía del mar o tenemos corriente, influyen en quién. Influyen en todos estos elementos que forman el clima. ¿A ver? Influyen ahí. ¿Se entiende? Sí, ingeniera. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, esto digamos ya es un resumen. Estaba viendo el texto del doctor García, habla de temperatura, habla de precipitación y habla de humedad también.
¿ya? Más adelante vamos a ver los campos verticales de la temperatura, habla de la inversión del tiempo, hace un resumen de inversión térmica, ¿no? Estamos hablando todo de temperatura, ¿ya? Y muchas otras cosas más, una estabilidad térmica, es decir, una estabilidad de la temperatura, ¿no? Luego he visto que en su libro dice, en la unidad número 3, habla de humedades, ¿no? Precipitaciones, ¿ya? Entonces, para que nosotros enganchemos en todo eso, nosotros necesitamos conocer por qué habla en su libro, en su texto, de todos estos elementos, de dónde nacen y por qué nosotros necesitamos conocer. ¿Por qué? Como ustedes ven, es es un promedio de la atmósfera llamado clima, ¿cierto? Entonces, ese clima, como ustedes ven, aquí tenemos factores muy importantes que a veces nosotros tenemos el más importante de todo esto es la precipitación, ¿ya? Yo les di para que ustedes me investigan, ¿ya? En qué proyecto nosotros podemos trabajar con la hidrología. ¿Por qué es importante la hidrología? ¿Para qué tipos de proyectos y por qué? ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos las precipitaciones, tal vez humedades, presiones, ¿no? Más que todas las precipitaciones nosotros necesitamos ver, ¿no? Este, Dentro de todo lo que son los elementos del clima, ¿no? Primero, principalmente para hacer cualquier proyecto, ¿ya? Bien, ¿se entiende esto, el clima y sus elementos y sus factores, cierto? Bueno, esto es un resumencito también, ¿no? Ahora, si seguimos hablando del clima y la atmósfera, como ustedes ven, vamos a irnos al texto del doctor García, ¿ya? Déjenme un ratito, voy a dejar de compartir acá. Esto es para que nosotros podamos entender este texto también, porque habla aquí y esto acá, ¿no? Entonces nosotros tenemos que englobarnos primero y ver por qué salen todos estos factores, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla de la evaporación y evapotranspiración, ¿no? Entonces esto está más allácito dentro de lo que es el ciclo hidrológico, ¿no? Habla del clima, aquí de los vientos, por ejemplo, ¿no? Aquí magnitudes del viento, ya estamos hablando de los elementos del clima, ¿no? Aquí habla de cambios de presiones y vientos, entonces esto se refiere al clima, ¿no? Y cómo el clima viene, por supuesto, hemos visto. ¿Qué era el clima? ¿Alguien me puede repetir ahora? ¿Qué era el clima? ¿Alguien se le quedó? El estado promedio de la atmósfera. Promedio. ¿El clima? ¿Eso es el estado promedio de la atmósfera? Sí, sí. Ya. Entonces, nosotros, como ustedes ven, ya está hablando del estado promedio de la atmósfera, del clima, ¿cierto? De todo, ¿no? Aquí habla de humedades. Como ustedes ven, eso es un elemento del clima. Bueno, esto es la cantidad hidrológica. Bueno, el ciclo hidrológico que hemos visto ahorita, ¿ya? Nos falta agregar estas cositas de acá, ¿no? Pero ya lo vamos a ver en su debido tiempo. Vapores de agua que están en la atmósfera. Esto es parte del ciclo hidrológico. A ver, ¿dónde quería llegar?
cambio de presiones, eso es un estado del clima también. Aquí vemos ese cuadro, ¿ya? Que nosotros vemos que la temperatura varía con la altitud, ¿no? En los 10 primeros kilómetros, fíjense, la temperatura va aproximadamente desde 20, ¿no? Y va disminuyendo, ¿no? Porque ayer hemos visto, bueno, este elemento del clima es un elemento de la temperatura. ¿A causa de qué? De la altitud, ¿no? Si nosotros revisamos ese cuadrito que hemos hecho ahorita, vamos a decir que los factores, la altitud es uno de los factores que me determina la temperatura, ¿no? Entonces, como nosotros vemos en la troposfera que hemos visto ayer, que es de 0 a 10 o a 16 kilómetros que tiene la troposfera. Y en este cuadro dice a 10, en algunos libros dice 16, eso está viendo, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos a un nivel del mar más o menos con una temperatura de 20 grados, más o menos. ¿Mm? Y luego por cada 6,5 kilómetros cambia la temperatura. Cambia, cambia, a ver, en 6,5 grados por kilómetro, ¿no? Eso es lo que habíamos hecho, 6,5 grados por kilómetro. Por eso es que en esto aquí de la tropopausa, estoy hablando de esto de aquí, ¿no? Ese factor que es la altitud me determina que en esta zona de la capa de la atmósfera va a ir disminuyendo, ¿cierto? Hasta más o menos menos 60 grados centígrados. Creo que 58, pero hemos sacado, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, aquí este es un factor importante que es temperatura debido a la altitud, ¿ya? Bueno, estas son las variaciones de temperatura en cada zona de la capa atmosférica, ¿cierto? Bien, aquí cuando dice gradiente de peso adiabático, húmedo, saturado, seco, ¿ya? Es con respecto a la temperatura, inversión térmica, dice, bueno, vamos a ver, vamos a llegar al comienzo. ¿Ya? Aquí, bueno, esto es lo que hemos visto ayer también, ese cuadro, donde tenemos la topósfera. Ahí en el otro cuadro dice de 10 a 17, de 0 a 10, 0 a 50, de 17 a 50. Cuando llegamos a los 85 kilómetros, desde los 690 hasta los 10.000 está la exósfera. Luego tenemos el vacío, ¿cierto? Entonces, eso hemos visto ayer. Contenido del vapor de agua. Tenemos la humedad específica, pero no me interesa esto, ¿ya? Ahora, lo que yo quiero ver es esto. Estamos hablando de temperatura, ¿no? Es el primer elemento del clima, ¿ya? Por eso es que aquí dice campo vertical de la temperatura. Dice, los cambios térmicos por la radiación entre la atmósfera y la superficie son activos en la unidad de superficie. Vamos a ver que hay una convección y una conducción. La conducción es el aire en contacto con el bulbo, y la convección es portado por corrientes y vientos, ¿no? Es decir, el aire, estamos hablando del oxígeno en la capa de la troposfera, ¿ya? Ese bulbo se
se refiere más que todo a las nubes, ¿cierto? Por eso se le dice bulbo. Convención, bueno, eso está portado por los vientos, cómo va el viento sobre ese bulbo, ¿no? Ahí la corriente es de viento. Bien, aquí como ustedes ven, es importante la troposfera, que es la disminución de la temperatura con la altura, es lo que hemos visto ahorita en ese cuadro, ¿ya? En esa capa de la atmósfera, que es la troposfera, vemos algo como esto, ¿cierto? ¿No? Que va aproximadamente de los 20 grados centígrados y va disminuyendo, ¿no? Disminuye, más o menos hasta 58 grados centígrados, menos 50, dice. Y en el Ecuador va a disminuir menos 85 grados centígrados, ¿ya? Entonces, en esto de aquí, en esta franja que es la troposfera, vamos a ver que esto va a ir disminuyendo, ¿ya? Por eso dice la disminución de la temperatura con la altura, variando así el gradiente. ¿Qué significa gradiente, jóvenes, para ustedes? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué significa gradiente? De mayor a menor o al revés. Bueno, esa es una línea, ¿no? Así nomás, ¿no? Que va de menor a mayor o al revés, ¿cierto? Pero prácticamente, ¿qué es? Pregunta para mañana. Nosotros en cálculo también vemos lo que son gradientes, ¿no? El gradiente es un vector, ¿ya? Es un vector. ¿Sería una variación de magnitud, ingeniera? Exactamente, es una variación de magnitud, ¿ya? Cuando hablamos de gradiente, si yo tengo, por ejemplo, a ver, si hablamos un poquito para que entendamos la palabra gradiente, porque si yo no entiendo qué es gradiente, tampoco voy a entender mucho la teoría. Por eso es que yo tengo que preguntarme uno por uno, ¿qué es eso? ¿Cierto? Por eso hace rato le dije, ¿qué son los bulbos? Dice, no, bueno, ya tenemos que ver, tenemos que analizar, ¿ya? Porque yo tengo que entender, en la definición tengo que entender pues cada palabra, ¿no? Si yo tengo que U es igual a F de XY, por ejemplo, el gradiente de esa función, ¿ya? Es decir, es la derivada de U con respecto de X en la dirección de Y, más la derivada de U con respecto de Y en la dirección de J. Ese es un gradiente, es un vector, ¿ya? Si está en el espacio, por supuesto, si tiene aquí más Z, más la derivada de U con respecto de Z en la dirección de K. Si está en el espacio, ese es un gradiente, ¿ya? Pero como nosotros vemos físicamente, esto es un vector, ¿ya? Si estamos trabajando sin esto, es un vector en el plano, entonces vamos a ver que este vector se le llama gradiente. Y el gradiente es lo que me da la magnitud o la variación dentro de las condiciones físicas de un cambio de una magnitud con respecto a otra, ¿no? Por eso cuando, por ejemplo, yo tengo esto en la dirección de Y, se llama J, esto se llama A, entonces ya yo estoy dando esa dirección del vector, que esto sería AI más BJ, ¿no? Sería el gradiente de U, ¿ya? Es como tener una magnitud con respecto a otra, ¿ya? Entonces, eso sería la gradiente. Físicamente, nosotros vamos a hablar así, ¿ya? Y hemos dicho geométricamente y físicamente es la variación de una magnitud con respecto a otra. Esto es un gradiente, ¿ya? Es la variación, en este caso, variación de la temperatura según la altura. ¿Se entiende ahora? ¿Sí?
En este caso, cuando decimos, a ver su micrófono, jóvenes, yo tengo que salirme de acá de mi tablet para poder apagar sus micrófonos. ¿Ya? Bien, entonces cuando yo estoy hablando de gradiente, es la variación de esa temperatura con respecto a la altura, ¿no? Es decir, cuando nosotros acordamos la definición de derivadas, por ejemplo, derivada dice es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado, ¿cierto? Pero cuando nosotros, eso es geométricamente, pero físicamente dice la variación de una magnitud con respecto a otra. Por lo que, como le acabo de decir ahorita, tenemos la derivada de u con respecto a x y derivada de u con respecto a y, ¿cierto? Por eso dice, eso forma el gradiente, la variación de una magnitud con respecto a otra. ¿Ya? Bien, entonces, es la variación según la altura que llega a ser un valor de 0,6 grados centígrados en 1 kilómetro. Nosotros habíamos dicho que era 6,5, ¿no? Grados por 0,60, 6,5%, creo que habíamos dicho. ¿Ya? Más o menos 0,65, porque habíamos dado grados centígrados en 1 kilómetro. Con una temperatura constante se tiene un gradiente neto igual a 0. ¿Ya? Es decir, que en los polos llega a menos 50 grados centígrados y en el Ecuador llega a menos 85 grados centígrados. Vamos a ver que esta temperatura también influye otros aspectos, que no solamente es la altura, ¿no? Vamos a ver que hay otros aspectos que me determinan también la temperatura del clima, ¿no? La troposfera se encuentra a una distancia de 6 kilómetros en los polos y a 18 kilómetros en el Ecuador. ¿Ya? Esto de acá, vemos de que ayer hemos visto esto de aquí también, que en los polos tenemos mayor capa de lo que se llama la troposfera. Y en los polos tenemos 6 kilómetros de capa de troposfera. ¿Ya? Esto ayer también lo hemos visto. Bien, después de la troposfera viene la estratosfera. Bueno, hasta ahí, hasta aquí fíjense, el campo vertical de la temperatura, ya, ¿qué estamos diciendo? Que la temperatura varía con respecto a la altitud, ¿no? A la latitud, perdón. Y también varía, depende de la altitud. En este caso, cuando todo esto de aquí está hablando simplemente de latitud y altitud. ¿Ya? Bien, como nosotros vamos a seguir hablando de temperatura, dice, aquí hay un fenómeno importante que sería la inversión de temperatura. Dice, en las capas cercanas al suelo, el gradiente puede tener valores positivos o negativos. ¿Ya? Ya hemos definido perfectamente qué es gradiente, ¿no? Dice, la temperatura